Seguimos adelante aquí en Telebuendía recibiendo con gran gusto al señor Víctor Rossi, ex ministro de Transporte y Obras Públicas. Buen día, Víctor, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, es de los que se ha refugiado en el campo, ¿no? Cada tanto tiene esa capacidad de irse a tomar contacto con la tierra. Bueno, no sé si capacidad de irme. Bueno, pero por lo menos tiene un rinconcito. Tal vez me van. Ah, bueno, sí, también. Y a mí me gusta hacer actividad y por lo tanto ahí es una oportunidad. Una oportunidad de eso que decíamos, ¿no? Más allá de una frase reiterada, el cable a tierra. Exactamente. Ni más ni menos. Sacarse las rayas. Sacarse las rayas. Además, mi familia me apoya en eso porque es la manera que los dejo a ellos en paz. Claro, claro, sí. No los agobia con tanta situación. Tenemos el contacto con Mónica Javier. Vamos a interrumpir muy brevemente esta entrevista que tiene que ver con la situación, bueno, en Pluna, con lo que ya ha dicho por estas horas y lo que tiene para decir el exministro Rossi, pero ahora recibimos con gran gusto a la señora presidenta del Frente Amplio, Mónica Javier. Senadora, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ayer la seguíamos en el Twitter hasta, como suele decirse, altas horas de la noche, y usted estaba ahí palpitando lo que fue finalmente la celebración, creo que de la democracia. Hay un resultado claro. Allí, ¿cuál es la reacción que usted hoy utilizaría para titular esta participación, Mónica? Sí, creo que realmente fue una fiesta democrática. Recorrimos todo el día diferentes centros de votación y la calma que la gente tenía me hizo en algún momento embromar a algún venezolano diciendo que, bueno, parecían más uruguayos que caribeños, porque realmente era un orden como sabemos disfrutar nosotros también de las instancias electorales. La gente empezó la cola a las 3, 4 de la mañana y, bueno, todos querían ser los primeros en votar a las 6 de la mañana. Realmente este es un país donde queda impresionado por la cantidad de jóvenes, ¿no? No veía mayores diferencias. Lo que sí, mujeres con niños muy pequeños, en las primeras horas votaban de manera significativa, ¿verdad? Me parece que sin duda la experiencia de ayer, tanto para quienes tienen al candidato ganador como para quienes no alcanzaron sus pretensiones, fue una instancia realmente muy, muy tranquila, con mucha convicción. Además, nosotros teníamos una serie de preguntas que debemos dejar en un formulario estampadas y bueno, tuvimos la posibilidad de conversar mucho con la gente. Realmente creo que fue muy bueno. Senadora, a cuenta obviamente de desarrollar todo este tema, ¿qué sensación tiene de que deja, cuando viaje a Uruguay, un país dividido, polarizado, o de pronto los discursos tanto del presidente reelecto como de Capriles convocando a esa unidad pueden luego concretarse? Porque habrá que tejer alianzas, ¿no?, en una situación que estaba muy crispada en la antesala de la elección. Sin duda hay una enorme polarización y hay también una segmentación importante, ¿verdad? Por más que son 54% del porcentaje de Chávez, uno veía una segmentación importante. Pero me parece que también hicieron esfuerzos ambos candidatos por convocar a la unidad y deseo fervientemente que ello ocurra. Me parece que hay un avance en la realidad venezolana en muchos aspectos indiscutible y bueno, también había la voluntad de, después de 14 años, que para nosotros es tan natural la alternancia en el poder, eventualmente acá se decidiera continuar por determinado camino o modificarlo. Yo aspiro a que, me parece que fueron muy fuertes los mensajes de búsqueda de unidad y espero fervientemente que se concrete. Bueno, sí, lo esperamos también nosotros desde aquí, por un pueblo hermano como él
venezolano. Luego hablaremos de lo que representan además estos 6 millones de venezolanos que están marcando claramente que hay que transitar por otro camino. Allí habrá que, como decíamos, conciliar. Y me gustaría su comentario más adelante respecto a esta cuestión de la reelección. Usted decía la alternancia en el poder, ¿no? Va a cumplir 20 años de mandato y es algo que muchos analistas están observando como negativo, que la democracia también debe renovarse en sus estructuras para seguir manteniendo su vigor. Pero bueno, quedará para más adelante aquí en una entrevista, Presidenta. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bien, Mónica Xavier, Presidenta del Frente Amplio, senadora, le agradecemos estos minutos, todavía continúa allí en Caracas, en su condición de periodista, Víctor, porque en definitiva también ejerció esta bellísima profesión. ¿Cómo observa lo que sucedió en Venezuela? Y bueno, son procesos muy movidos, muy fuertes, transformadores de la realidad, y es clara una polarización que es bueno que se vaya midiendo y definiendo a partir de un proceso de participación popular, como es estos actos electorales que escalonadamente se han venido desarrollando en Venezuela. Para los uruguayos, es cierto, la preocupación de la permanencia al frente del gobierno de una persona durante mucho tiempo, más allá de que esté apoyado, sustentado en el voto popular, es una preocupación. No todas las culturas electorales, las educaciones electorales en el mundo son de la misma manera, pero en el caso del Uruguay claramente es una preocupación. Pero lo importante es que cada una de las definiciones vaya tomándose con la participación del pueblo. Venezuela vivió procesos anteriores a la era Chávez muy difíciles, muy complicados, muy dolorosos para el pueblo, y creo que se va fortaleciendo la sociedad y con eso va preparándose para una participación democrática activa. Es la decisión, en definitiva, de los ciudadanos la que está determinando qué camino es que quieren recorrer. Sí, por lo menos se erige una figura opositora potente, porque Capriles, siendo joven, está llamado seguramente a liderar un sector que confronte con Hugo Chávez de aquí en más. Sí, aunque a lo largo de estos años se ha visto que la oposición ha variado permanentemente de referentes, ¿no? Pero con tanta potencia no había sumado en el último tiempo. Sí, por otra parte la oposición es también muy múltiple, claro, múltiple en sus intereses, en sus expresiones. Usted no es reeleccionista. Yo creo, sin embargo, que no soy reeleccionista para siempre. Claro. Pero, por ejemplo, la Constitución de nuestra República permite un periodo electoral, posteriormente la reelección, pero dejando pasar un periodo. Ese tipo de reelección, yo me he preguntado muchas veces si es lo que mejor conviene, o si lo que mejor conviene es otro sistema que también se aplica, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde el mandatario tiene un periodo, tiene la opción de otro periodo si la ciudadanía lo define, y después nunca más. ¿Por qué? Porque la continuidad de proyectos, de programas, de políticas, yo pienso que se facilita con este mecanismo. Es posible también que me puedan decir los defectos y las dificultades también. Claro, ¿hubo continuismo desde su punto de vista con la presidencia de Mujica o por el contrario se revisaron cosas que de pronto merecían otra continuidad? No, claramente no hubo continuismo. Hay una política del mismo signo, con objetivos que son comunes y con algunos programas que se han continuado, pero es notorio que el presidente Mujica no solo tiene otro estilo, otros métodos, sino también ha planteado en el país otros objetivos. Si acaso hay políticas que se continúan y otras que se han iniciado con el presidente. ¿Y en el balance qué le queda a usted? Bueno, no sé si estoy preparado para darle una respuesta, pero en el balance yo pienso que Uruguay está viviendo uno de los periodos más positivos
de su historia y sobre todo de la historia de los últimos años. El nivel de vida de la ciudadanía claramente ha crecido, las posibilidades, la actividad económica y las posibilidades de desarrollo han crecido, cosa que siempre es una base fundamental importante, que tenemos cosas por hacer, sin duda. Bueno, hay algunos analistas que están planteando las cuestiones ahora casi que en términos de productividad. Entonces dicen, bueno, lo que hizo Vázquez es mucho más medible, digamos, que lo que ha hecho hasta el momento Mujica. ¿Se instala en esa disyuntiva? Es notorio que son dos estilos de gobierno diferentes. Sí, dos estilos está bien, pues pero en la acción, por ejemplo... Bueno, Vázquez me parecía más metódico, más ordenado en la fijación de objetivos y en la construcción de los caminos para ir concretando esos objetivos. Si acaso Mujica nos hace muchas veces pensar, pero abre frecuentemente demasiados frentes para los que después se pueden manejar y en relación a lo que se puede concretar. Hablando en términos camperos, Mujica va transitando con la rienda más suelta. Mujica es así, siempre ha sido así y tiene además una muy rica relación con la ciudadanía y con los vecinos. Él aparece frecuentemente vinculado directamente a distintos sectores de vecinos, y eso me da la sensación que le promueve muchos temas. Sondea y decide. Y ¿cuál es la...? Eso es muy bueno, porque un presidente con esas características no solo es muy bueno acá, internacionalmente se le reconoce esa virtud de Mujica, pero para gobernar un país, que significa ir recorriendo camino y concretando objetivos, a veces se generan confusiones, vacilaciones que todos vivimos. Exacto. Bueno, ¿y en qué está usted políticamente, digamos, ahora? Bueno, yo soy un frente amplista. ¿Militante? Sí, sí. Soy ¿Por qué duda cuando le pregunto militante? Porque ¿Se ha desencantado de porque en este momento no estamos haciendo más que ir. Bueno, pero la militancia se ejerce no yendo exclusivamente al comité, ¿no? Me imagino. Sí, claro. ¿Pero está desencantado del sistema político? No, en absoluto. Desencantado de la política de ningún modo. Y del funcionamiento del Uruguay en materia política tampoco. Hay que siempre perfeccionar, fortalecer. Tal vez en algunos casos me parece que hay que subrayar más los objetivos y en segundo lugar, asumir la lucha por los espacios y por los cargos. Me da la sensación de que muchas veces en la lucha por los espacios se pierde de vista el por qué, para qué. Y eso que le denominan ahora el perfilismo en el Frente Amplio. Bueno, no sé si tiene nombre, pero creo que a nivel general la lucha no es por el poder en sí, sino que a mi entender tiene que ser por el poder para concretar sueños, proyectos, objetivos, metas, que a veces, hoy me parece, que se borronean. Claro. Recibió sinsabores por el ejercicio de la... No, le decía lo del perfilismo porque propios dirigentes del Frente Amplio, ahí donde está usted, lo han señalado en esos términos y advierten el riesgo de renovar el mandato si no se supera esa situación. Sí, pero yo alerto porque muchas veces esas posiciones también están a su vez procurando acumular para determinados espacios, es decir, aún los comentarios críticos. Y yo creo que tenemos que profundizar en la búsqueda, en los objetivos fundamentales, el para qué, el por qué. Bien. Rossi, recuérdeme, porque tal vez allí haya un error. Cuando usted era legislador, convocó a una interpelación al exministro de Economía, Isaac Alfie, por la situación de Paul Elbers con respecto a la crisis de 2001, ¿es correcto?
No llegó una interpelación. No, un llamado un llamado a comisión. Exacto. Es así. Sí. Usted mismo luego avala, respalda lo que era una gestión de Paul Elbers, pero en este caso por la ya tan debatida situación de crisis en Pluna. Usted eligió este tema para iniciar el intercambio sobre Pluna y yo se lo agradezco porque usted también está convencido que yo o el directorio de Pluna, ente autónomo, los delegados del Estado contrataron a Paul Elbers y a Ficus Capital. No lo contrataron directamente, avalaron la decisión. No, la resolución fue una resolución de una sociedad anónima con mayoría privada que en el momento en que se concretó la contratación tenía 4 representantes de esa mayoría. Usted no tuvo nada que ver con esa eso. Mayoría. Usted tome la sociedad anónima que le guste, los asesores de esa sociedad anónima, los decide usted, los decide el presidente de la República, los decide la sociedad anónima. Yo no solo no tenía que ver, tuve la información, no tenía tampoco ninguna posibilidad de decidir sobre ello. ¿No tenía posibilidades desde el punto de vista del Poder Ejecutivo en aquel momento de decir, miren que acá hay algo que no está cerrando? En absoluto. Primero, ¿qué razón había para observar una decisión de una sociedad anónima? Se ha dicho mucho, sí, a ver. Pero está perfectamente informado el Parlamento cómo fue este proceso porque todos los elementos los pusimos arriba de la mesa. El que no quiere entenderlo, no quiere entenderlo. Funcionaba una empresa que tenía una mayoría y la administración concedida por 10 años en Bari. Esa empresa era una sociedad anónima cuyo mayoría de accionistas eran de Bari. Contrató no un asesor, decenas de asesores. Claro. Sí. Tomó decenas de decisiones. Por ejemplo, tomó la decisión de que el mantenimiento de las aeronaves de Pluna no se hiciera más en Montevideo y en los talleres de Pluna, sino que se trasladara todo con los repuestos de Pluna a Porto Alegre para que lo hiciera, a San Pablo para que lo hiciera VEN, que era una colateral. Eso nadie nunca lo reparó. Sin embargo, reparó en la contratación de Ficus, que integra Paul Elbers, y que evidentemente en su momento mereció una observación, no por la capacidad ni ninguna observación de tipo moral, sino porque, a mi entender, en ese entonces se le pagaban remuneraciones a el señor Paul Elbers y a otros directores del Banco Comercial que salía de una agudísima crisis de $50.000. Demasiado importante. Claro, ¿sabe qué pasa, Rosy? Ayer cuando preparaba la entrevista me ponía en su lugar. Digo, bueno, a ver, yo, ministro de Transporte, justamente incidiendo o pretendiendo una cierta incidencia en una decisión privada sobre la que no tengo mucho margen. Y decía, bueno, a ver, probablemente yo tenga la posibilidad en ese sentido, en ese momento, de decir, miren, cuidemos esto, porque acá hay un personaje que ya ha tenido determinadas... Personaje no, está mal dicho. Hay una persona que ha tenido ya una experiencia un poco cuestionable con la salida de la crisis financiera. Y el propio, hoy presidente Mujica, antes senador, había dicho, pero este hombre, como refiriéndose en este caso ya a Campiani, un día está con las vacas, ahora con los aviones, a mí no me cierra. Bueno, pero vamos por separado. Sí, claro. Porque no fue Campiani el que contrató a Ficus. Usted no contribuya a la confusión. No, pero estoy diciendo datos muy específicos. No dije, en ningún momento dije que fue Campiani. Dije que Campiani también estaba involucrado en esa circunstancia. Y además, usted ubique la situación. Nunca fue observado este señor, que la verdad no hay derecho a mencionarlo colocándolo bajo sospecha, porque ¿cuál es la razón? La única observación que en su momento mereció era porque en un proceso donde el país había pagado mucho y el Estado había sufrido mucho, él tenía sueldos, remuneraciones recibía, que se consideraban exageradas, que yo consideraba exageradas.
Bueno, pero eso no significa que la persona tenía que irse del país y no podía trabajar Claro, pero más en el país. ¿cuál fue la gestión desde el punto de vista valorativo? ¿Hizo una contribución importante a aquella salida? Por algo usted llamó en aquel momento al ministro Alfie. Pero son dos temas absolutamente diferentes. Pero habla de gestión también, Rossi. No, la gestión, el Banco Comercial sigue funcionando. Bueno, claro, yo quisiera, pero, sí. Responsabilidad del Berce. Yo quisiera, no, de muchos, porque las cosas no son de uno solo. ¿O usted cree que los problemas de Pluna son de poder? ¿Por qué me quiere convertir a mí en defensor de un señor que he visto muy pocas veces en mi vida? Pero usted me está acusando de algo que no pretendo. Simplemente quiero decir ¿Yo lo estoy acusando? Claro, me está diciendo a mí que yo lo estoy... estoy... el que eligió el tema. No, yo elijo el tema para tratar de contextualizar, Rossi. A ver, por favor. Yo lamento que usted crea que yo lo estoy acusando. No, pero me está diciendo que yo estoy tratando de incidir para que usted esté acusando a un señor. No, digo que hubo una cierta contradicción en decir cómo este señor puede venir ahora a un tema tan delicado como usted mismo lo ha dicho con razón. Lo de Pluna, cuando se asocia con Barrick, era una situación crítica. Entonces, no cierra realmente que hayan elegido confiar en una sociedad que tenía ese antecedente. Permítame. Y que después, a la postre, el propio Sendik, ¿sabe lo que dijo acá? Que eran unos fantasmas, el presidente ANCAP, su compañero de partido. Yo no voy a calificar lo que dicen los compañeros todos, bueno. Pero tampoco voy a sostener todo lo que se dice. Escúcheme una cosa. Usted acaba de decir, cuando Bari se asoció con Pluna. Cuando Bari se asoció con Pluna fue en el año 1995. Claro, digo el proceso, bueno, Víctor. Se le concedió en ese momento, aparte de muchas otras cosas que también podríamos analizar, 10 años de administración de la empresa, hasta el 2005. Cuando nosotros llegamos en el 2005, Pluna estaba quebrada. Por tercera vez en esos 10 años, ya se habían hecho 2 operativos de rescate anteriores. Pero además, Bari iba en proceso de liquidación en Brasil. Quiere decir que el socio mayoritario que tenía que rescatar a Pluna también estaba quebrando. En esas circunstancias, la mayoría, por mucho tiempo, por 1 año y pico más, la mayoría del directorio de Pluna Bari era la mayoría de Bari, porque así se había resuelto, así se había contratado. El presidente de Pluna Bari era designado por Bari. Y en esas circunstancias, ahí, entre las resoluciones, los 100 resoluciones que Pluna Bari tomaba, algunas más importantes que esta, se resolvió contratar a un instituto, que resultó que dentro de ese instituto, FICUS, estaba el señor Paul Elbers, que el vínculo que tenía conmigo era aquel de la comisión del Banco Comercial, pero el único vínculo y por la razón que ya hemos analizado. Entonces, yo tenía muy pocas posibilidades de interferir y decir no, este grupo no, porque la situación era que Pluna se caía a pedazos y que todos los días, para que Pluna siguiera volando, para que se preservaran los puestos de trabajo, para que no se generaran condiciones que fueran más graves, incluso accidentes, etcétera, etcétera, el Estado uruguayo tenía que transferir dinero. Está bien, lo escuché con atención porque además me parece bien que usted hiciera esas precisiones, pero también allí hay un matiz, me dice temprano que no tenía margen, ahora sí que tenía escasas posibilidades. O sea, lo que pretendía usted como gobernante era salvar una situación social más que nada, de eso se trataba. No, y allí, no solo social. Bueno, claro, pero empresarial, comercial. No solo social, fíjese lo que está pasando pero ahora. Por eso, miren que termina. Los pasajes de Pluna, a Buenos Aires pasaron de $50 a $500. Hay una gran interrogante sobre cómo resolvemos la conectividad por el turismo, y estamos en alta temporada. En baja temporada las dificultades siempre se multiplican. Existen, por cierto, el problema social de cientos de trabajadores sin trabajo. Era un problema que analizamos expresamente. Cuando nosotros llegamos, hicimos un estudio de cuáles eran las alternativas y el primer tema fue la quiebra. Analizamos la quiebra, lo dice usted en la carta, y todas sus consecuencias.
Y esa quiebra y todas las consecuencias de la quiebra nos convenció de que teníamos que salir adelante, teníamos que intentar salir adelante. Y el tiempo era un factor que importaba. Y como el tiempo importaba, y como Ficus había sido ya contratado, primero para analizar los problemas de la situación financiera de Pluna Baric, después para seleccionar un posible interesado en las acciones que Bari Brasil tenía, nosotros dijimos, bueno, vamos a aprovechar esto, en vez de ponerme a discutir personalmente si me gustaba o no me gustaba el señor Paul Eluard, vamos a aprovechar el trabajo realizado para salir adelante. Eso fue lo que hicimos. Está bien, Víctor, ahora volvamos al campo, donde usted reflexiona y dice, bueno, pero que no cometí ningún error, por ejemplo, no se me pasó algo por debajo del sombrero, porque en definitiva usted sabe perfectamente bien que luego hubo una instancia donde era necesario un plan de negocios. Si yo mañana quiero abrir un kiosco, me van a decir, bueno, pero a ver, ¿hiciste mínimamente un sondeo de mercado ahí en tu barrio? A ver si realmente tenés posibilidades, tenés viabilidad. Y estamos hablando de una compañía aérea. Sí, claro, claro que sí. Por eso me extraña que tantos hablen de un tema que necesita determinada especialización. Pero bueno, en cualquier proceso de la vida, aún los más exitosos, uno siempre hay cosas que las puede hacer mejor o cosas que se equivoca al hacerlas. Por lo tanto, cuando usted me pregunta, ¿usted no cometió nunca ningún error? Sí. En ese proceso debemos haber cometido muchos, porque también es notorio que no culminó con éxito todo ese proceso. Pero cuando yo me refiero al error, es al error de las decisiones principales, las conceptuales. Y entonces entre la opción que analizamos de la quiebra de Pluna, dejar que Pluna cayera y tomar distancia y ver cómo se distribuían las culpas con los que antes habían actuado en Pluna, porque yo no la había tocado nunca, y la necesidad, porque le convenía al país, de asumir responsabilidades y tratar de salvar, de salir adelante, bueno, no cometimos error. Bien. Hicimos lo que los gobernantes tienen que hacer, asumir las responsabilidades. Claro, con el diario El Lunes es fácil sacar las cuentas y señalar. Hoy siente que le dio un tanque de oxígeno a un enfermo en su agonía final. Yo hoy siento que hicimos bien y que el proceso demostró cosas que la verdad era difícil de concebir cuando se concretó la asociación. Obviamente, las debilidades están a la vista, pero ¿sabe una cosa? Pluna terminó con más destinos que nunca en su historia, con más pasajeros que nunca en su historia, en la caja, con participación en un 63% en la actividad del aeropuerto. Por eso se sufre tanto. Y sabe otra cosa, cuando en abril del año 2010 nos retiramos del ministerio y nos retiramos de la delegación del gobierno de Pluna, Pluna era una empresa en marcha, en la nueva sociedad. Una empresa que remontaba, dijo usted, creo, algo así. Era una empresa que estaba funcionando, reduciendo sus pasivos, con dificultades patrimoniales, que había capitalizado 30 millones de dólares, había integrado 30 millones de dólares y que estaba remontando. ¿A usted le consta de cualquier modo que iba a venir la tormenta de Brasil llena de demandas de personas afectadas por el cierre de Bari? Sabe que durante el periodo que nosotros tuvimos llegaron solo 2 casos. Sabíamos del volumen. De los muchos casos, sí, pero sobre esto también, más allá que conozco algunos estudios jurídicos que indicaban del riesgo, yo nunca pensé que debíamos evaluar en forma tan tremendista. Podría caer algún caso más, pero ahí hay también prescripciones. Pero eso es lo que le pone los pelos de punta al presidente, dijo. Bueno, es el gran tema. Bueno, pues yo con el presidente no he hablado hace muchos años, pero... ¿No lo ha llamado para interiorizarse de cómo fue determinada parte del proceso?
El presidente no ha hablado yo no he hablado, no he tenido... El presidente está demasiado ocupado, yo no he hablado con él, pero yo sobre ese aspecto lo mediatizo y de hecho no está siendo un elemento fundamental. Yo sinceramente dudo de que lleguen esos miles de casos. Y además le digo otra cosa más. Si llegaran, la responsabilidad del Estado no se evita por la quiebra de Pluna ni por el cierre de Pluna ente autónomo, porque la Constitución de la República dice claramente que el Estado es el garante del Pluna ente autónomo. Bien, finalizando, para que vea por dónde venía también aquella cuestión de aprender de los errores que todos conocemos, no se lo dije además con ese tono que usted me adjudica, dije que uno aprende de los errores. A la luz de aquello, de aquel proceso que pareció tan cuestionado en su momento, se encuentra con esto, cuando lee los diarios y cuando observa esta desprolijidad mayúscula en la que se ha ingresado con este tema, ¿qué piensa? ¿O no es desprolijidad lo que está pasando con Pluna? Yo no tengo los elementos. ¿No tiene los elementos, Víctor? No tengo elementos de ahora, yo no sé lo que está pasando. ¿Pero que no lee los diarios? Sí, leo los diarios. ¿Y qué le parece? Y me parece una cosa, si cualquier otra empresa, y pienso en el campo financiero, por ejemplo, donde alguna experiencia también tengo, se hostigara permanentemente con cuestionamientos y denuncias como se hostigó a Pluna durante estos 4 o 5 años anteriores, no hay ninguna empresa que hubiera resistido sin una corrida y sin dificultades y presumiblemente sin crisis. Entonces tenemos que bajar la pelota y separar lo que es ruido por interés político, discusiones, denuncias. Yo, en los diarios, eso que usted me invita a leer... Sí, un hombre que se presenta con un nombre que... pero he escuchado antes... El aval, o sea, viene una persona, no revisa los aviones, pero los compra. Un empresario dice que por 88 capaz que los compra y después termina pagando 137. Pero mire lo que yo he escuchado. Escuché que hasta el pato celeste... No, pero salió en el diario. Un día... Eso salió. Y lo otro también... Un día salió que el pato celeste era el que compraba los aviones. Eso es una especulación, pero lo que no es especulación es que el hombre se presentó con un nombre, con sus segundos nombres. Yo creo que esperemos y demos el espacio para ver si lo que importa, que es que Pluna exista en la forma que sea y con el nombre que sea, porque yo estoy convencido que el Uruguay, tal vez hoy... ha comprendido lo que no comprendía antes. La mayoría de los uruguayos entendían que no era necesaria una empresa aérea de bandera. Uruguay necesita una empresa de bandera, por razones estratégicas, por el interés del turismo, porque no puede, además, prescindir de un patrimonio que el país ha generado a lo largo de los 75 años de Pluna, la empresa de bandera que son los derechos que tiene de llegar y tener correspondencia con distintos puntos del mundo. Víctor, si la empresa de bandera está asociada a un monopolio privado, ¿también la defiende? Yo creo... la empresa de bandera es necesaria, sea privada, sea estatal, sea mixta, la forma que se encuentre. Deseo que se busque la fórmula para que eso pueda seguir siendo un patrimonio del Uruguay. Aún si es con un monopolio privado. Usted se está refiriendo a otro tema y bueno, habrá que ver si se concreta o no se concreta, porque por lo que yo también leo en los diarios, esos que usted me recomienda leer, se habla de 3 o 4 opciones. Claro. Entonces, el monopolio es una hipótesis, bueno, y cuénteme cuál es su opción, digamos, si tuviera que tomar la decisión. No, yo no la tengo que tomar y no tengo los elementos. ¿Cómo que no va a tener los elementos? Fue un ministro de Transporte involucrado en el tema. ¿Cuál le parecería que sería más sana para el país? En el 2005 tenía la necesidad de tomar las resoluciones y las asumí, las tomé. En el 2010, cuando salí del ministerio, hasta el día que me fui, tomé las decisiones que tenía que tomar, porque no evito tomar las decisiones. Pero en el 2012 hay otras personas muy solventes, que son las que están conociendo los detalles de este proceso, que merecen toda mi confianza y son ellos los que van a tomar las decisiones.
Le quiero agradecer estos minutos y bueno, ojalá que nos encontremos, pero ya cuando haya decantado todo este ruido, y que me diga, esta es la opción que yo hubiera querido, porque me parece que es simplemente la opinión calificadísima de alguien que estuvo en el tema. Bueno, si usted quiere un comentario Sí, previo claro. a esa opción Sí. futura, yo tengo muchas dudas respecto a la declaración de quiebra. ¿Le parece poco lo que me acaba de decir? No va a agregar nada sobre eso. Le di una yapa. Sí, me dio la llave. Muchas gracias, Víctor, muy amable. Que pase muy bien. La cantidad de jóvenes, ¿no? No veía mayores diferencias. Lo que sí, mujeres con niños muy pequeños, en las primeras horas votaban de manera significativa, ¿verdad? Me parece que sin duda la experiencia de ayer, tanto para quienes tienen al candidato ganador como para quienes no alcanzaron sus pretensiones, fue una instancia realmente muy tranquila, con mucha convicción. Además, nosotros teníamos una serie de preguntas que debemos dejar en un formulario estampadas y bueno, tuvimos la posibilidad de conversar mucho con la gente. Realmente creo que fue muy bueno. Senadora, a cuenta obviamente de desarrollar todo este tema, ¿qué sensación tiene de que deja cuando viaje a Uruguay un país dividido, polarizado o de pronto los... Verificarlo. Yo aspiro a que, me parece que fueron muy fuertes los mensajes de búsqueda de unidad y espero fervientemente que se concrete. Bueno, sí, lo esperamos también nosotros desde aquí por un pueblo hermano como el venezolano. Luego hablaremos de lo que representan además estos 6 millones de venezolanos que están marcando claramente que hay que transitar por otro camino. Allí habrá que, como decíamos, conciliar. Y me gustaría su comentario más adelante respecto a esta cuestión de la reelección. Usted decía la alternancia en el poder, ¿no? Va a cumplir 20 años de mandato y es algo que muchos analistas están observando como negativo, que la democracia también debe renovarse en sus estructuras para seguir manteniendo su vigor. Pero bueno, quedará para más adelante aquí en una entrevista, Presidenta. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bien, Mónica Javier, Presidenta del Frente Amplio, senadora, le agradecemos estos minutos, todavía continúa allí en Caracas, en su condición de periodista, Víctor, porque en definitiva también ejerció esta bellísima profesión. ¿Cómo observa lo que sucedió? Seguimos adelante aquí en Telebuendía recibiendo con gran gusto al señor Víctor Rossi, exministro de Transporte y Obras Públicas. Buen día, Víctor, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, es de los que se ha refugiado en el campo, ¿no? Cada tanto tiene esa capacidad de irse a tomar contacto con la tierra. Bueno, no sé si capacidad de irme. Bueno, pero por lo menos tiene un rinconcito. Tal vez me van. Bueno, sí, también. Y a mí me gusta hacer actividad y por lo tanto ahí es una oportunidad. Una oportunidad de eso que decíamos, ¿no? Más allá de una frase reiterada, el cable a tierra. Exactamente. Ni más ni menos. Sacarse las rayas. Sacarse las rayas. Además, mi familia me apoya en eso porque es la manera que los dejo a ellos en paz. Claro, sí, no los agobia con tanta situación. Tenemos el contacto con Mónica Javier. Vamos a interrumpir muy brevemente esta entrevista que tiene que ver con la situación, bueno, en Pluna, con lo que ya ha dicho por estas horas y lo que tiene para decir el exministro Rossi, pero ahora recibimos con gran gusto a la señora presidenta del Frente Amplio, Mónica Javier. Senadora, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ayer la seguíamos en el Twitter hasta, como suele decirse, altas horas de la noche y usted estaba ahí palpitando lo que fue finalmente la celebración, creo que de la democracia. Hay un resultado claro. Allí, ¿cuál es la reacción que usted hoy utilizaría para titular esta participación, Mónica? Sí, creo que realmente fue una fiesta democrática. Recorrimos todo el día diferentes centros de votación y la calma que la gente tenía me hizo en algún momento embromar a algún venezolano diciendo que, bueno, parecían más uruguayos que caribeños, porque realmente era un orden como sabemos disfrutar nosotros también de las instancias electorales. La gente empezó la cola a las 3, 4 de la mañana,
y bueno, todos querían ser los primeros en votar a las 6 de la mañana. Realmente este es un país donde queda impresionado por Discursos tanto del presidente reelecto como de Capriles convocando a esa unidad pueden luego concretarse, porque habrá que tejer alianzas, ¿no?, en una situación que estaba muy crispada en la antesala de la elección. Sin duda hay una enorme polarización y hay también una segmentación importante, ¿verdad? Por más que son 54% del porcentaje de Chávez, uno veía una segmentación importante. Pero me parece que también hicieron esfuerzos ambos candidatos por convocar a la unidad y deseo fervientemente que ello ocurra. Me parece que hay un avance en la realidad venezolana en muchos aspectos indiscutible y bueno, también había la voluntad de, después de 14 años, que para nosotros es tan natural la alternancia en el poder, eventualmente acá se decidiera continuar por determinado camino o